Desde lo alto de las montañas del Zagros hasta los jardines de Persépolis, hay un nombre que ha resonado en las páginas de la Biblia con fuerza, aunque no siempre con claridad. Ese nombre es Persia. Lo que hoy conocemos como Irán fue durante siglos uno de los centros más poderosos del mundo antiguo. La Biblia no guarda silencio sobre este imperio. Al contrario, lo menciona directamente, con nombre propio, decenas de veces. Y no como enemigo, sino como instrumento de Dios. En un tiempo en que los imperios oprimían y destruían, Persia se convirtió en sinónimo de liberación. Su aparición en las Escrituras cambió el destino del pueblo hebreo, y a través de ellos, el curso entero de la historia bíblica. Isaías lo escribió siglos antes de que naciera. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, Isaías 45, 1. Ciro, un rey pagano, sería llamado por Dios mismo su ungido, una palabra que normalmente se reserva para los profetas, sacerdotes o para el Mesías. Ciro II, llamado el Grande, fundó el imperio persa y conquistó Babilonia en el año 539 a.C. Fue en ese momento, según el relato bíblico en el libro de Esdras, que emitió un decreto sin precedentes, permitir que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran su templo. Jehová me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, dijo Ciro, según Esdras 1:2. Y no solo les permitió regresar, sino que devolvió los utensilios sagrados del templo que Nabucodonosor había robado décadas antes. Nunca antes un rey extranjero había sido tan respetado por el pueblo de Dios. Nunca antes un imperio gentil había actuado tan directamente como herramienta de restauración espiritual. Durante siglos, el relato bíblico de Ciro fue visto con escepticismo por algunos académicos. Pero eso cambió en 1879, cuando se descubrió el famoso cilindro de Ciro en las ruinas de Babilonia. Este cilindro de arcilla, escrito en cuneiforme, confirma que Ciro permitía que los pueblos exiliados regresaran a sus tierras y restauraran sus templos. No menciona específicamente a los judíos, pero su política general de tolerancia encaja exactamente con el relato de Esdras. Hoy, el cilindro de Ciro se considera uno de los primeros documentos de derechos humanos de la historia, y confirma que la Biblia no inventó a Ciro, ni su decreto, ni su carácter como liberador. Después del decreto de Ciro, decenas de miles de judíos regresaron a Jerusalén. Esdras lideró el retorno espiritual, restaurando la ley de Moisés. Nehemías, por su parte, reconstruyó los muros físicos de la ciudad. Ambos fueron autorizados y financiados por los reyes persas, primero Ciro, luego Darío y más tarde Artajerjes I. En Nehemías 2, el copero del rey recibe cartas firmadas por el monarca persa para cruzar regiones enemigas y obtener madera del bosque real. Nada de esto habría sido posible sin la intervención directa de Persia. En Esdras 7, 11-26, Artajerjes le da carta blanca a Esdras para aplicar la ley de Dios en Judea. Incluso permite que se castigue con pena de muerte a quienes desobedezcan. Una muestra extraordinaria de respeto hacia la religión judía. Uno de los relatos más conocidos del Antiguo Testamento ocurre también en Persia. Es el libro de Esther. Y curiosamente, es el único libro de toda la Biblia donde no se menciona explícitamente el nombre de Dios. Pero su mano está en cada página. Esther era una joven judía que se convirtió en reina del imperio persa. Su historia transcurre durante el reinado de Asuero, conocido históricamente como Jerjes, hijo de Darío el Grande. Cuando un alto funcionario llamado Amán conspiró para exterminar a todos los judíos del reino, Esther intercedió arriesgando su vida. El rey le escuchó, y el decreto fue revertido. Este evento es conmemorado hasta hoy con la fiesta de Purim, una celebración del rescate providencial de todo un pueblo, gracias a una mujer valiente en medio de la corte persa. Daniel, el profeta del exilio, también vivió en tiempos de los reyes persas. Fue testigo de la caída de Babilonia y del ascenso de Persia. Sirvió bajo Darío y luego bajo Ciro. En Daniel capítulo 10, se menciona algo inquietante. Un ángel enviado a Daniel es detenido durante 21 días por el príncipe del reino de Persia. Solo con la ayuda del arcángel Miguel logra llegar hasta Daniel. Esta escena revela un mundo espiritual en el que cada reino de la tierra tiene una contraparte invisible, espiritual, con ángeles y entidades que luchan por el destino de las naciones. El príncipe de Persia, entonces, no era humano, sino un ser espiritual adversario. ¿Qué significa esto para la historia de Irán en el plano bíblico? ¿Qué fuerzas operaban detrás de aquel imperio? En el libro de Ezequiel, capítulo 38, encontramos una profecía misteriosa y ominosa. El profeta habla de una coalición de naciones que vendrá contra Israel en los últimos días. Una alianza encabezada por un líder llamado Gog, príncipe de Magog, que vendrá desde el lejano norte. Pero junto a él, aparecen otros nombres conocidos. Uno de ellos resalta con claridad: Persia,
Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Ezequiel 38, 5. La mención es directa. Persia, es decir, Irán. En una futura guerra escatológica, según Ezequiel, esta nación jugará un papel importante. La alianza incluye regiones que hoy se identifican con Rusia, Turquía, Libia, Sudán y Persia. La visión es clara, una gran ofensiva contra Israel, que terminará con la intervención directa de Dios. La Biblia dice que los montes se estremecerán, los enemigos caerán, y el nombre de Dios será glorificado. Esta profecía sigue siendo objeto de debate, pero el lugar de Persia en ella no es debatible. Está allí, en el centro. Mucho antes de Ezequiel, Daniel tuvo visiones sobre los grandes imperios que dominarían la historia. En Daniel capítulo 7, 4 bestias surgen del mar, simbolizando 4 imperios mundiales. Uno de ellos representa a Medo-Persia. Y en Daniel 8, el profeta describe un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro. Luego dice, literalmente, el carnero que viste, que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Daniel 8:20. Esa bestia fue derrotada por un macho cabrío que representa al imperio griego, con Alejandro Magno como su primer rey. Así, la Biblia no solo menciona a Persia en hechos históricos, sino que la representa en visiones simbólicas. La presenta como parte del diseño divino del ascenso y caída de las naciones. Medo-Persia fue la segunda gran bestia. Poderosa, determinante, pero destinada a caer ante otro imperio. La restauración del templo bajo Ciro, la reconstrucción de Jerusalén por Nehemías y Esdras, todo eso fue el escenario necesario para que, siglos después, naciera en ese mismo lugar el Mesías prometido. Sin Persia, no habría retorno del exilio. Sin Persia, no habría templo reconstruido. Sin Persia, no habría cumplimiento de profecías mesiánicas en el siglo I. Dios usó un imperio gentil para preparar el camino del Salvador. Ciro no lo sabía. Darío tampoco. Pero sus decisiones escribieron la historia que llevaría a Belén. Incluso los magos de Oriente que fueron a adorar al niño Jesús eran probablemente de Persia o Babilonia. Sabios, astrólogos, observadores del cielo, que entendían señales antiguas y profecías que se habían conservado desde tiempos de Daniel. La conexión entre Persia y el Mesías es más profunda de lo que se cree. A lo largo del Antiguo Testamento, muchas naciones son juzgadas por su trato hacia Israel: Egipto, Babilonia, Edom, Moab, Asiria, pero Persia no. No hay una maldición profética contra Persia. Ningún juicio directo. Al contrario, es la única gran potencia mundial que aparece como instrumento de bendición, liberación y protección. Los reyes persas honraron a Dios, aunque no lo conocieran del todo. Ciro, Darío, Artajerjes. Todos dejaron testimonio de su respeto hacia la fe hebrea. Incluso la ley de los medos y persas era considerada irrevocable, símbolo de justicia estable. ¿Casualidad? ¿O era parte de un plan mayor? A lo largo de los siglos, Persia resistió a las conquistas, los griegos, los romanos, los mongoles, los árabes. Su identidad nunca desapareció. En 1935, bajo Reza Shah, Persia cambió oficialmente su nombre ante el mundo, pasó a llamarse Irán. Nombre antiguo, pero ahora institucionalizado. Irán hoy es una república islámica, políticamente enfrentada a Israel. Pero el territorio sigue siendo el mismo. Los descendientes siguen viviendo sobre la misma tierra que gobernó Ciro. La historia no ha terminado. Y la Biblia, aún con sus textos escritos hace más de 2 milenios, ya había hablado de esa tierra. Ya había hablado de Persia. Cuando abrimos la Biblia y leemos nombres como Ciro, Darío, Artajerjes, cuando estudiamos Esdras, Nehemías, Esther, Daniel, estamos entrando los pasillos del palacio persa. No es solo una historia antigua. Es un testimonio de cómo Dios usó a una nación extranjera, poderosa y lejana, para cumplir sus planes eternos. Persia, o Irán, no es una nota al pie en la Biblia. Es un personaje central. Es la tierra donde Dios mostró su soberanía usando reyes que no lo conocían, pero que obedecieron su voluntad. Y si la Biblia ya habló de Persia ayer, ¿quién puede decir que no tenga algo más que decir sobre su futuro?